Buenas tardes, amigos. Pues aquí vamos nuevamente a la iglesia. Vamos a dejar una donación. Siempre una seguidora pues lo manda ahí. Espero que tengan una linda tarde, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tal? Bien, gracias. Ahora. Aquí, mire, gracias a Dios, visitándolo siempre, bueno, mire. Sí, hombre. Ajá. Sí, hombre, como que siempre nos mandaron. Sí, sí, hombre. Hombre. Esta es la situación. Así. Bueno, buenas tardes ahí, jóvenes. Queremos agradecerles ahí grandemente, va, en el nombre de Dios, ya que ustedes son personas que se sacrifican pues por el bien de una comunidad y especialmente por el bien de la iglesia, ¿verdad? Entonces, queremos enviarles un saludo a todos los hermanos que están lejos, ¿va? Que están quizás en diferentes estados, ¿va? De los Estados Unidos y por qué no decirlo, quizás en algún otro país. Entonces nosotros les agradecemos de antemano, ¿va? Siempre el sacrificio que hacen y que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren, ¿verdad? Entonces Dios les va a multiplicar grandemente todo lo que están haciendo, ¿va? Porque todo lo que se hace para bien de cualquier ser humano, ¿por qué no decirlo? Para el servicio de la iglesia, pues Dios lo ve, ¿verdad? Y Él lo multiplica grandemente, ¿va? Entonces, valga la redundancia, ¿va? Entonces, que el Señor bendiga a estas personas que lo hacen, ¿verdad? Entonces, tienen voluntad de hacerlo y nosotros también aquí se los recibimos, se los agradecemos. Ahí lo que sea su voluntad, ¿verdad? Porque así tiene que ser. Únicamente ahí les agradecemos otra vez y ahí sí que sean bienvenidos acá, ¿verdad? Ajá, pues esta colaboración la manda doña Elvira Escobar. Pues ella está en Estados Unidos también, ¿va? Creo que sí la conocen. Sí. Ajá, y no sé si le van a mandar unas palabras que ella escuche ahí. Muy buenas tardes a ustedes. Buenas tardes a los hermanos que nos van a ver a través de este video. Queremos agradecerle en nombre de Dios, en nombre de la comunidad, del consejo, de catequistas, a doña Elvira Escobar, por el sacrificio que hace, ¿va? Para esta comunidad. Yo sé que el dinero que ellos donan de corazón va a ser bien invertido, ya que, como dije anteriormente, es para reunir fondos para comprar un sonido, ¿va? Entonces le agradecemos ahí de todo corazón a doña Elvira, que Dios me la bendiga y que la tenga alentada para que pueda seguir trabajando. A Lencho también, creador de esta página, reciba un saludo de parte de acá, de nosotros los que estamos en el paraíso, ¿verdad? Que algún día vamos a estar juntos acá, si Dios lo permite. Entonces, muchísimas gracias a doña Elvira y a ustedes por el sacrificio que han hecho. Ajá, y les va a hacer entrega mi compañero. Bien, amigos, un saludo de parte de aquí de los integrantes de la página de Jalapa el Paraíso. Aquí le voy a hacer entrega aquí a los directivos de la iglesia. El, la ayuda que mandaron. Aquí está la ayuda, amita. ¿Quién se la? Así.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La ayuda que mandan acá a la iglesia es de 1500. Esperamos les sirva de mucha ayuda para la iglesia y pues primero Dios, pues vamos a seguirlos visitando aquí siempre. Muchísimas gracias. Como dije anteriormente, que Dios bendiga a estos hermanos que se hacen el esfuerzo de ayudarnos para que sea para el servicio de todos. Sabemos que la iglesia es un patrimonio de todos los que buscamos a Dios y Dios se encuentra donde quiera que estemos, ¿verdad? Entonces, aquí es el momento donde se expone a Jesús sacramentado, hacemos celebraciones de la palabra y buscamos la mejoría de todos, porque Cristo dijo que el evangelio llegaría a todas partes del mundo y qué bueno, ¿verdad? Que a través de la ayuda se pueda pronunciar más allá la palabra de Dios. Eso es lo que esperamos. Entonces, hermanos, sentimos agradecidos con Dios y con ustedes por este aporte que hacen para esta comunidad que irá en beneficios de lo que ya dije. Entonces, muchísimas gracias a todos y reciban un saludo de todos allá donde se encuentran. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos. Ahí les agradecemos nuevamente y estén seguros de que el dinero va a ser bien invertido. Son 1500 quetzales los que nos han aquí donado los hermanos, ¿va? Como dijo aquí nuestro hermano Pantaleón. Gracias ahí al hermano creador de la página, pues, y no tenemos más palabras para agradecer y que Dios les pague, ¿verdad? Y que les derrame muchas bendiciones. Sí, ya les digo, esto viene de parte de doña Elvira Escobar. Muy bien, doña Elvira, un saludo desde acá, de parte de aquí el consejo de la iglesia. Mi nombre es José Luis Sánchez, segundo coordinador aquí del consejo local. Y estamos acá para servirle a Dios y rogar ahí por ustedes también que están por ahí, para que Dios los tenga con salud y les dé fuerza para seguir trabajando. Y esto va a ser al 100% multiplicado. Muchas gracias. Muy bien, amigos, pues ahí están viendo a doña Elvira también. Pues un saludo, amigos, a todos y nos vemos en otro nuevo video. Bendiciones para todos.